Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Siempre me alegra ver un buen grupo de ustedes acá buscando la presencia del Señor y las cosas de Dios. Así que les felicito por estar acá en esta noche. Y nos alegramos también que si usted nos visita por primera vez, nos alegramos que esté aquí con nosotros también. Esperamos que le sea de bendición este servicio. Sí, cierto, mi esposa dijo que hemos estado hablando acerca de la oración, hemos estado tratando de enseñar acerca de esto, pero la semana pasada yo les dije que por estar próxima a la fecha del Halloween, iba a traer una enseñanza sobre Halloween. Espero que la puedan grabar, mi hermano atrás, el hermano Juan, la pueda grabar, y si usted gusta llevarla al final del servicio le va a ser de bendición. Se vende a $5 el CD. Y el dinero que se recauda es para fondos de ayuda social, no es para enriquecer a nadie, sino para ayudar a personas. Todas las grabaciones que se han estado, todas las predicaciones que se han estado dando en los meses anteriores y en las semanas anteriores también están ahí. Si usted gusta alguna, le puede decir a mi hijo y él le va a grabar una rápido, en cuestión de minutos, y ya usted la puede llevar. La de esta noche también, por supuesto, pero la de esta noche la tienen que editar y entonces probablemente por ahí del viernes ya la vamos a tener para que usted la pueda llevar. Pero hoy vamos a hablar acerca de Halloween, así que no va a ser exactamente una prédica, sino una pequeña enseñanza acerca de esto. Y quisiera que empezáramos con un versículo bíblico para poder dar pie a esta enseñanza en Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, verso 13. Marcos capítulo 7, verso 13. Dice este versículo, hablando Jesús a los fariseos: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos, a través de la tradición que ellos habían inventado, su propia tradición donde ellos decían esto se puede hacer, esto no se puede hacer, a través de esta tradición, en lugar de honrar y glorificar al Señor, se ponían en contra de la palabra de Dios y hacían cosas que Jesús refutaba totalmente. Y por eso es que él tuvo constantemente muchos encontronazos y problemas con los fariseos, por causa de que ellos desviaban la atención de la gente hacia las tradiciones, olvidándose totalmente de las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy por hoy, mi amado hermano, la fiesta del Halloween es una tradición que está arraigada en este país, en algunos países europeos y en Canadá, y que ha tenido una gran aceptación en otros países latinoamericanos, que ha sido importada principalmente de los Estados Unidos hacia nuestros países latinos. Y mucha gente simplemente la agarra la tradición, la encuentra muy inocente, la encuentra muy agradable, ¿verdad? Y no le ven absolutamente nada de malo y empiezan a practicarla, empiezan a aceptarla, empiezan a diseminarla inclusive entre sus familias y todo, como un día especial de celebración, sin darse cuenta de dónde proviene toda esta tradición, que al igual que los fariseos, que tenían su tradición y que Jesús la estaba refutando en ese momento, hoy por hoy, tantas tradiciones que existen en las personas y en el mundo y en las culturas, si las trajéramos a la luz de la palabra de Dios, nos diéramos cuenta que están totalmente en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Amén. Así que hago una breve reseña de lo que es Halloween, ¿verdad? Ya dije que es una fiesta muy popular, aceptada acá en Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, y se está aceptando también en países latinos. Es una noche donde los niños se disfrazan con trajes alusivos a fantasmas, a la muerte, a esqueletos, a brujas, a vampiros, a cadáveres semidescompuestos.
toda serie de figuras grotescas y siniestras de la oscuridad. Entre más grotesco sea el traje que al niño se le pueda conseguir o que el joven se pueda conseguir, más va a impresionar a sus amigos, ¿verdad? Y hasta hacen concursos de disfraces. El disfraz más horrendo, el disfraz más terrible, más siniestro, ese es el que gana un concurso. Es increíble esto, hermano. Acostumbran ir los niños de casa en casa, tocando las puertas y pronunciando la palabra trick or treat, que significa truco o trato, ¿verdad? O trato y travesura, o travesura. En el caso de que no haya trato, o sea, en el caso de que no les den dulces, que es lo que generalmente la gente le reparte, alguna golosina, algún dulce, entonces ellos le hacen alguna travesura a la casa. Puede que le pateen alguna maceta ahí que tenga alguna planta, que le quiebren un vidrio, o puede que le tiren huevos a la pared o a la puerta, ¿verdad? Pero qué inocencia, ¿verdad? Que es algo tan inocente, ¿verdad? También esa noche se usa poner en las ventanas de las casas una calabaza hueca, en las ventanas o afuera en el corredor, una calabaza hueca con una vela encendida adentro, y decorar las casas con motivos siniestros, como esqueletos, les guindan esqueletos así en las ventanas, trajes de brujas, de muertos, de vampiros, telas de araña, ataúdes y toda suerte de espantos, ¿verdad? O sea, esas casas parecen más bien cementerios y no parecen casas de personas, de seres humanos. Por supuesto, para el comercio esto es algo excelente. O sea, el comercio ha sido uno de los entes que más ha propagado la celebración de Halloween. ¿Por qué? Porque el comercio le vende disfraces, le vende las golosinas, le vende las decoraciones, ¿verdad? Le vende todo lo que usted ocupa para decorar su casa en una forma tan siniestra. Ellos se lo facilitan a usted y hasta hacen paquetes especiales, promociones. Por $30 le compra a usted todo lo que el niño ocupa, un disfraz completo para el niño, ahí trae todo lo que ocupa, hasta los dulces, toda la figura de bruja, los dientes, la peluca, todo viene ahí incluido por $30. O sea, para ellos es un negociazo. La noche de Halloween es un negociazo para ellos. Aparte de que, como es un tiempo que la gente como que le gusta el terror y el miedo, entonces ya prepara Hollywood, prepara las películas y prepara las miniseries, ¿verdad? Y todo alusivo al Halloween. Es una época o es un pequeño espacio donde la gente se prepara para lo horrible, para lo feo, para lo tétrico, ¿verdad? Y entonces las películas tienen mucha aceptación. La famosa película de John Carpenter, La Noche de Halloween, fue la primera que inició esta serie de situaciones donde la gente empezó a familiarizar la fecha del 31 de octubre con algo siniestro, con algo satánico, ¿verdad? Y en los bares, los salones, los casinos, por supuesto no pueden faltar, ¿verdad? Tienen que haber también sus concursos de baile, tienen que haber también sus concursos de disfraces, tienen que haber sus promociones, ¿verdad? Venga y beba hasta el amanecer en la noche de Halloween, va a estar a 2 por 1, las damas entran gratis, ¿verdad? O sea, todo es un comercio tremendo, ¿verdad? Todo es un comercio tremendo. La idea es que ese día, esa noche del 31 de octubre, amanecer 1 de noviembre, la gente le dé desenfreno a todas sus pasiones y a todos sus deseos y se olvide de todos, supuestamente todos los problemas que tiene, y se involucre en todas las actividades más bajas y más pecaminosas que puedan existir en el planeta, sin ningún temor ni ninguna preocupación de Dios. Amén. El origen del Halloween: hay una gran mayoría de personas que celebran esta fiesta sin tener la más remota idea de dónde viene, de cuáles son sus orígenes. Tiene sus orígenes en una fiesta que celebraban las tribus de los celtas hace unos 2500 años atrás. Los celtas eran pueblos paganos que habitaban los países de Francia, de Inglaterra, de Irlanda y Escocia hace más de 2500 años. O sea, eran pueblos que existían antes de Cristo. Entonces no son pueblos que eran cristianos, sino paganos, ¿verdad?
creían en muchos dioses y adoraban a muchos dioses, dentro de los cuales los principales, mi amado hermano, eran Imbol, que era la diosa de la fertilidad, Belenos, que era el dios del fuego, Lut era el dios de la luz, y Sanjaín o Samaín, dios de la oscuridad y de la muerte. Los druidas eran los sacerdotes de estas tribus celtas, los famosos druidas, ¿verdad? Eran la clase sacerdotal que se encargaba de los ritos, de las ceremonias que se les hacían en honor a estos dioses paganos. Y dentro de sus ritos, ¿verdad?, ellos incluían la brujería, la adivinación, la astrología, el ocultismo, los sacrificios de animales, y cuando había una fiesta así como muy especial, sacrificaban seres humanos también. Sobre todo personas que estaban condenadas ya a muerte porque les habían encontrado culpables de algo, entonces aprovechaban la ocasión y le ofrecían el sacrificio ya que iba a morir. Y de cuando en cuando, si podían, también sacrificaban un niño o una mujer virgen en los bosques. Prendían grandes hogueras y los ritos y ceremonias de ellos era eso exactamente, sacrificar animales y sacrificar personas también. En el calendario celta, mi amado hermano, en el calendario que usaban los celtas, no existe enero, febrero, marzo, abril, no existe ese nombre o esa numeración que nosotros tenemos en nuestro calendario, no existe. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, que es el que gobierna a todo el mundo en este momento, ese calendario, pero en el de los celtas no existía eso. Entonces, la fecha que nosotros llamamos 31 de octubre, para ellos era el último día del año. Era el último día del año, o sea, era el último día de Año Viejo, porque el 1 de noviembre, que sería 1 de noviembre para nosotros, para ellos sería el primer día de Año Nuevo. ¿Ok? Y entonces, como era el último día de Año Viejo, había una celebración especial dentro de los celtas. Además de eso, había un cambio de estación del verano al invierno, ¿verdad? Entonces, a partir del día 1, los días iban a ser más cortos, iba a haber menos luz e iba a haber más oscuridad. Aquí en los tiempos modernos, tal vez usted no echa mucho de ver que es de noche, o sea, no nos preocupa tanto que sea de noche porque hay luces de alumbrado en la calle, luz de mercurio, luces de los carros, hay electricidad en las casas, usted se alumbra por todo lado. Pero en aquel entonces no existía la electricidad, no había luces en las calles ni nada de eso. Entonces, cuando oscurecía, o sea, cuando el sol se ocultaba, quedaba todo, hermano, absolutamente todo quedaba en oscuridad. A no ser de que la gente prendiera una vela, ¿verdad?, y quisiera iluminar la casa o quisiera salir con una vela a caminar, que no era usual andar con velas en ese entonces. Estamos hablando de hace 2500 años atrás, ¿verdad? Entonces, ellos asociaban el que terminara el año con el dios Sanaín, que es el dios de la oscuridad, el príncipe de la oscuridad. Para ellos era muy importante, de acuerdo a su calendario, era el último día, ¿verdad? Y entonces empezaban los días de oscuridad, y ese día el dios Samaín o Sanjaín, no sabría cómo pronunciarlo exactamente, ¿verdad? Opacaba el sol, según las creencias de ellos, y le daba libertad a todos los espíritus de los muertos para que salieran de sus tumbas y para que fueran a las aldeas, anduvieran por los pueblos, para que fueran a visitar a sus familiares y fueran a los lugares ya conocidos por ellos, ¿verdad? Y entonces, según la tradición celta, estos muertos iban a las casas a tomar venganza tal vez de aquellos familiares que les habían hecho daño en la vida de ellos, y también a visitarlos, ¿verdad? Y entonces parte de la enseñanza de los druidas
era que las familias que querían no tener problemas con los espíritus de los muertos, les prepararan comida, les prepararan una canasta con frutas y con cosas y se las dejaran afuera, puesta en la entrada de la casa así, para que ahí el espíritu del difunto pudiera llegar y comer y saciarse y no tuviera que entrar a la casa, sino que siguiera su camino, ¿verdad? Y entonces, estudiando sobre eso hoy, hermano, me di cuenta que de ahí viene la tradición de darle del Día de los Muertos que celebra tanto los pueblos latinos, ¿verdad? De ahí viene esta tradición. O sea, siempre la tradición empieza en un punto en la historia y a eso con el pasar del tiempo se le van agregando nuevos elementos y después de tantos años la tradición que empezó como una cosa terminó totalmente transformada en otra. Entonces, hoy por hoy la gente va a los cementerios, ¿verdad? Y le pone comida a los muertos, a los difuntos y lo celebra ahí, según ellos, ¿verdad? Según su tradición, sin darse cuenta que tiene un origen totalmente pagano, ¿verdad? Totalmente pagano. Entonces, como las familias en ese entonces, por supuesto, no eran cristianizadas y la gente que nunca ha conocido a Jesucristo, que nunca ha sabido de las cosas de Dios, entonces la gente que no tiene ningún conocimiento de Dios, ni se acerca a Dios, ni sabe nada del Señor, vive bajo temor, vive bajo oscuridad y bajo ignorancia. Esta gente padecía de un temor terrible hacia los muertos y hacia los espíritus, ¿verdad? Y entonces esta gente, para ellos era terrible que esa noche en especial salieran los muertos a visitar a sus casas. Entonces ellos, para que los muertos no entraran a sus casas, ellos trataban de asustar a los muertos. ¿Cómo trataban de asustarlos? Decoraban sus casas, ensuciaban sus casas, les ponían esqueletos de animales. Se iban a los cementerios y traían esqueletos de personas inclusive y los colgaban ahí en sus casas y las ensuciaban, les tiraban barro y les ponían telarañas y todo lo que podían para que sus casas se vieran horribles y los demonios se asustaran y no entraran. ¿Me entiende, hermano? Porque ellos no querían que los demonios entraran. De ahí que mucha gente hoy por hoy también decora sus casas, ¿verdad? Decora sus casas para que los demonios no salgan, no, para que no entren. Entonces, hermano, también los druidas le decían a la gente que tenían que prender una vela y ponerla cerca de la ventana, y esa vela iba a representar el alma o el recuerdo del difunto que había muerto en la familia. Entonces, por ejemplo, si el difunto había muerto en la familia X, llegaba y se asomaba y veía la velita, dice, qué dicha, se están acordando de mí, ¿verdad? Pero si no veía la vela, entonces maldecía ese lugar y traía temor, traía pesadillas y traía cosas a la gente de esa casa. ¿Me comprende? ¿Me está entendiendo? Entonces habían casas en que había 4 velas, 5 velas, 6 velas, dependiendo de la cantidad de difuntos que tuvieran, y por eso es que tal vez es parte de la tradición encender velas y ponerlas en calabazas, que vamos a ver más adelante de dónde viene esto de las calabazas también. Existe la leyenda de Jack, el de la linterna, o Jack O'Lantern. La leyenda de Jack O'Lantern es la leyenda de un hombre que era muy malo, que llegó a ser tan malo que rivalizaba con el diablo, y supuestamente el pueblo lo odiaba. Era un hombre que tomaba licor, era un hombre pendenciero, violento, nadie lo quería, borracho, y era tan malo que llegó a la fama hasta oídos del diablo. Y el diablo pensó, eso estoy hablando de una leyenda de los celtas, ¿verdad? Una leyenda. Entonces el diablo dijo, voy a ir a conocer a este hombre. Cuando el diablo llegó y se sentó con él en una mesa de tragos, empezó a tomar con él y le dijo, prepárate porque te voy a llevar. La verdad es que tú eres bien malo y no mereces estar aquí, te voy a llevar al infierno. Entonces Jack le dijo, bueno, está bien, tomémonos un último trago, ¿no? Echémonos el zarpe y nos vamos. Y entonces dice que Satanás estuvo de acuerdo,
Pero que a la hora de pagar el trago, Jack le dijo, bueno, yo no tengo dinero, usted va a tener que pagar. Y el diablo, por supuesto, no tenía dinero. Entonces Jack le dijo, si eres tan poderoso, ¿por qué no te conviertes en una moneda? Y el diablo dijo, pues para que veas que tengo poder, sí, y se convirtió en una moneda. En ese momento que el diablo se convirtió en una moneda, Jack agarró la moneda y se la echó a la bolsa donde llevaba un crucifijo. Entonces, estando ahí adentro con el crucifijo, dice la leyenda, el diablo no podía salir de la bolsa de Jack y le gritaba, sácame de aquí, sácame de aquí. Entonces Jack le dijo, está bien, yo te saco de ahí, pero dentro no vas a pedir mi alma en 10 años más. Te vas a ir y me vas a dejar 10 años más sin pedir mi alma. Entonces hicieron trato y Satanás se fue y él se quedó viviendo. A los 10 años regresó Satanás para venir a llevárselo. Ahora sí te vengo a llevar. Y entonces estaban en el bosque y le dijo Jack al diablo, está bien, solamente concédeme un último deseo, no me voy a ir con hambre, alcánzame aquella manzana que está ahí en la punta del árbol para comérmela, para allá es mi último deseo. Y el diablo dijo, pues una manzana no es nada. El diablo se subió al árbol para alcanzarle la manzana y Jack dice que talló una cruz en el tronco del árbol y el diablo no se podía bajar. Entonces Satanás pegaba gritos diciéndole a Jack, déjame bajar, déjame bajar. Y él le dijo, no, hagamos un trato. Y entonces el diablo le dijo, ¿qué dices? ¿Qué propones? Y entonces Jack le dijo, te propongo que no vuelvas a pedir mi alma y yo te dejo bajar de ahí. Que mi alma no te pertenezca a ti, que no me pidas, que no me lleves al infierno. Y entonces Satanás aceptó el trato y por supuesto lo dejó bajar. Llegó el momento en que Jack murió de muerte natural y entonces ya no podía agarrar para abajo, agarró para arriba y cuando llegó arriba dicen que San Pedro le negó la entrada. Le dijo, no, tú has sido muy malo, tú has sido muy estafador, aquí no tienes entrada en el cielo absolutamente, vete para el infierno. Entonces Jack se fue para el infierno y cuando llegó al infierno, Satanás no lo podía recibir porque Satanás había jurado que no iba a tomar el alma de él. Entonces dijo Jack, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces le dijo el diablo, pues será tu castigo vagar por todo el inframundo, en el mundo de la oscuridad, sin pertenecer ni al cielo ni al infierno. Y le dijo, ¿y cómo voy a hacer para alumbrarme? Entonces Satanás dice que tomó unos carbones del infierno y se los dio, y Jack agarró un nabo grande, pues yo no los conozco cómo serán, y le hizo unos huecos ahí y metió los carbones y con ese nabo andaba por todo el mundo de la oscuridad alumbrándose él. Y entonces los druidas, de acuerdo a esta leyenda, pensaban que la noche de Samaín, Jack, el de la linterna, o Jack O'Lantern, venía también a las casas, era un espíritu malévolo haciéndole daño a la gente y tocaba a las puertas de las casas y les proponía que hicieran un trato. De ahí es donde viene trick o track. ¿Cómo es que se dice? Trick or treat. Ok. Perdone mi inglés, pero yo nunca he hecho trick or track. Ok. Entonces, de ahí viene la leyenda de Jack O'Lantern o Jack el de la lámpara. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la calabaza? Pues cuando los irlandeses trajeron la tradición en el año 1846 acá a Estados Unidos, aquí no habían nabos de esos que se usaban allá en Irlanda, pero sí encontraron calabazas. La calabaza es más grande y es más práctica para sacarle todas las cosas de adentro, ¿verdad? Y entonces empezaron a usar las calabazas como una forma de poner las velas y de alumbrarse supuestamente en honor a este espíritu malévolo llamado Jack el de la lámpara o Jack O'Lantern. Así que eso que suena tan infantil, ¿verdad? Trick or treat, no es tan saludable, hermano. Viene totalmente de una tradición totalmente pagana, totalmente mundana y hasta satánica inclusive, porque cuando a la gente le convenía aceptar el trato de Jack,
Si no aceptaba el trato, él maldecía esa casa y ese mismo año les caían toda clase de plagas, se moría el ganado, la gente se enfermaba y se morían hasta personas dentro de esa casa por causa de la maldición de Jack O'Lantern. El origen de la palabra Halloween. La Iglesia Católica en el año 837, en un intento por eliminar esta tradición pagana, y yo quiero hacer un poquito de historia acá, hermano. Jesús vino al territorio de Israel para predicar la palabra, y él mandó a sus discípulos que predicaran la palabra por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El mundo conocido de esa época, mi amado hermano, giraba alrededor de Israel y todos los pueblos circunvecinos ahí, ¿verdad? Pero otros países ahora se llaman países, en aquel tiempo tierras lejanas como Inglaterra, como Francia y así, a esos lugares no había llegado el evangelio todavía y estaban llenos de personas paganas, o sea, sin ningún conocimiento de Dios, sin ningún conocimiento bíblico, y que tenían sus propias creencias y sus dioses a los cuales ellos adoraban, ¿verdad? Entonces, cuando Constantino, el emperador de Roma, se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Y lo digo entre comillas porque en realidad nunca se convirtió totalmente. Él dijo que todos los pueblos paganos había que cristianizarlos. Entonces la idea era que todos los pueblos en derredor de Roma, todos los pueblos que estaban bajo el dominio del imperio romano se convirtieran al cristianismo o se hicieran cristianos, aunque fuera a la fuerza, ¿verdad? Entonces en el año 837 el catolicismo romano, que ya existía para ese entonces, con la idea de cristianizar a los celtas, pusieron la fecha del 1 de noviembre para celebrar no el día de la muerte, sino el día de todos los santos. ¿Me entiende? El día de todos los santos, que en el inglés de esa época sería All Hallows Day, día de todos los santos, ¿verdad? Que iba a ser el 1 de noviembre. Trasladaron la fecha, que para ellos antes era el 1 de mayo, la trasladaron al 1 de noviembre. Pero como los preparativos para esa fiesta del 1 de noviembre, que era el Día de los Santos, se empezaban el día antes, entonces el día antes también llegó a ser un día importante para todos estos pueblos, ¿verdad?, que eran paganos y que se estaban cristianizando. Entonces también empezó a ser un día antes y también empezó a ser un día especial, y se le llamó en inglés All Hallows Eve o Eve, All Hallows Eve. Víspera de todos los santos es lo que significa, día antes de todos los santos o víspera de todos los santos. Con el pasar del tiempo, como las palabras en inglés van sufriendo contracciones y para no complicarse van pegándolas, ¿verdad?, y eliminándole partes, se terminó usando el término Halloween, pero viene de All Hallows Eve. Esta fiesta fue traída, como ya les dije, por los pioneros emigrantes irlandeses a Estados Unidos en el año 1843, pero se comenzó a celebrar masivamente hasta el año 1921, donde hicieron un desfile de Halloween en el estado de Minnesota. A causa, mi amado hermano, del origen pagano que tiene esta fiesta y de la estrecha relación que tiene esta fiesta con los muertos, con los demonios, con la brujería, con los sacrificios, con la magia negra, los grupos satanistas han adoptado esta fecha del 31 de octubre como la fecha más importante en el calendario satánico. ¿Usted no sabía que existe una iglesia satanista en el mundo? Existe una iglesia satanista, existen sacerdotes satánicos y existe una Biblia satánica. El primer sacerdote satánico que existe vive en Los Ángeles y se llama Anton Sandor LaVey. Él escribió la Biblia satánica y él es sacerdote de la Biblia de la iglesia satánica en Los Ángeles.
donde muchos de los artistas de la pantalla grande y de los deportes van a rendirle culto a Satanás. Y ellos eligieron la fecha del 31 de octubre como el día de su mayor celebración, porque para los celtas era el día del dios de la muerte, del príncipe de la oscuridad, y para los satanistas es el día de su dios Satán. Y entonces para ellos, para nosotros o para la gente común y corriente, el 31 de octubre, pues es un día Halloween, una fiesta común y corriente, pero para los satanistas es una fecha muy, muy especial. Ellos se preparan todo el año para celebrar esta fiesta en una forma más excepcionalmente posible o en la forma más pecaminosamente posible, ¿verdad? Hacen sacrificios de animales, se pierden gatos negros. Los días antes de esa fecha se pierden los gatos negros porque ellos los usan en sacrificios. Los brujos, los practicantes de la magia negra, dicen que es el día especial para presentar conjuros, para presentar sacrificios, para poder obtener más poder. Es el día en que Satanás se complace de los sacrificios que ellos hacen y entonces les otorga más poder a todos ellos, ¿verdad? También es el día donde hacen ritos de iniciación para los que quieren entrar en los diferentes niveles del satanismo que hay, y entonces tratan de hacer los sacrificios más grotescos y más cruentos posibles. Inclusive se pierden niños para esas fechas y son sacrificados y nunca vuelven a aparecer por ninguna parte. Se dice inclusive que preparan todo lo preparan, y las mujeres satanistas se dejan embarazar 9 meses antes para que coincida la fecha del nacimiento de ese niño con el 31 de octubre. Y ese día médicos satanistas hacen que ese niño nazca para poderlo ofrecer en sacrificio, en sus misas negras que ellos tienen donde hacen sus rituales. Ese día 31 de octubre los satanistas van a las montañas, van a los bosques, encienden hogueras y tienen ahí sus famosos ritos y ceremonias totalmente del diablo. Se meten a los cementerios, profanan tumbas, se llevan huesos, se llevan cadáveres, muchos de ellos practican hasta la necrofilia, ¿verdad? Y son cosas horribles, hermano. Practican orgías hasta el amanecer, cosas que para nosotros los hijos de Dios no pueden ser aceptables, no se pueden bajar de ninguna manera, hermano. Amén. En resumen, Halloween fue originado como un culto a los muertos. Es una festividad pagana y no tiene nada de cristiana. Está relacionada con la brujería pagana. Dios no aprueba las celebraciones a los muertos. Y quiero que veamos una cita bíblica, Deuteronomio 19, verso 10 al 14. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, verso 10 al 14. Si anda un marcador, marque esos versículos. Ahorita va a aparecer en la pantalla si usted no tiene Biblia. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Los cristianos no celebramos días de muertos, hermano. No practicamos ninguna fiesta, ni tradición, ni costumbre que tenga que ver con la evocación de muertos, de espíritus, de demonios, de adivinación, de brujería, de sortilegios y hechicerías. Amén. Así está escrito en la palabra, hermano.
Todos estos son tradiciones paganas y mundanas que se quieren pegar en las personas y que la gente inocentemente, sin saber de dónde proceden, las practica, haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo absolutamente. Y no dándole la gloria a Dios, sino dándole la gloria al enemigo. La gente, mi amado hermano, no debe disfrazarse para parecerse muertos o para parecerse demonios. Eso es denigrar la imagen de Dios en nosotros. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Así que quererse parecer a un demonio no es la imagen de Dios. Quererse parecer a un muerto no es la imagen de Dios. Eso se contrapone totalmente a la belleza que Dios te ha dado como una criatura de Dios, como alguien que Dios hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Pero la gente se pone trajes grotescos, se pinta la cara, se usa dientes de vampiro, dejan que les corra la sangre según ellos. Cosas horribles, hermano, que de personas que ya no parecen personas, terminan pareciéndose a los demonios. Y esto está fuera de la voluntad y del propósito de Dios. No es una celebración sana, más bien es una celebración que se usa para el vandalismo, para muertes, para raptos, violaciones, profanación de cementerios. Es la noche en que la policía siempre está más alerta, porque es donde se dan más robos y más cosas terribles esa noche. La policía de todo este país tiene que estar alerta esa noche, porque secuestran a los niños, violan a las mujeres, hay asesinatos por doquier, hay vandalismo por doquier. Por supuesto, todo esto no sale en las noticias. Muy pocas cosas sacan en las noticias, porque a muchos de esos altos dirigentes no les conviene que esto se propague, que esto se diga, porque ellos mismos tal vez pertenecen a sectas satánicas y no quieren que la gente se dé cuenta de todas estas cosas, amado hermano. Veamos otras citas bíblicas. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés está después de Proverbios. Capítulo 9, versos 5 y 6. Así dice la palabra. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte. Escuche esto, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, en este mundo. Así que si usted es de las personas que cree que los muertos pueden volver a esta tierra y que se comunican a través de medios, déjeme decirle que usted está totalmente equivocado o equivocada. Porque la palabra de Dios dice que está escrito para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Los hombres no tienen, los muertos ya no tienen cómo regresarse a esta tierra. Según la Biblia, el que está muerto está en otro mundo y no puede pasar a este mundo absolutamente a nada. ¿Me comprende? Pero hay gente que le hace creer a usted o a la gente que cree estas cosas que los muertos están tratando de comunicarse. Un día esto decía una señora en televisión, la ponen como una experta. Dice que el perro de una niña es el hermano que se le había muerto a la familia y que está comunicándose a través de ese perro. Dios mío, y la gente en la televisión ven eso y lo creen. Y yo digo, Dios, ¿por qué no leen tu palabra, Señor? ¿Por qué son tan ignorantes? ¿Por qué le andan pagando a los brujos para que le comunique con el esposo que se murió hace tantos años, con la tía que se le murió, con la abuela, a ver a quién le dejó la herencia? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué no buscan la palabra de Dios y se informan? Y yo sé, mi amado hermano, o sea, tal vez alguno de los que está aquí en algún momento fue a buscar esas cosas y yo no lo digo para regañarle. Yo sé que si usted lo hizo en ignorancia de las cosas de Dios. Pero ahora ya usted conoce la palabra de Dios. Ya el Señor le perdonó porque usted lo hizo sin conocer las cosas de Dios. Ya el Señor le perdonó y lo importante es que usted nunca más lo vuelva a hacer
y le enseñe a aquellos que no saben, les enseñe la palabra de Dios y les diga que eso no se hace, que ese tipo de prácticas son mundanas, son paganas y que son abominables, abominables delante de Dios. Tiene que ver con satanismo y espiritismo y ocultismo, tiene que ver todo esto, hermano. Jeremías capítulo 10. Verso 2 y 3 de Jeremías. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de sus señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y ahí sigue, pero ahí va a hablar un poco de la idolatría y del Dios verdadero. Pero lo importante que para nosotros podemos rescatar de esta escritura es que no aprendamos el camino de las naciones paganas. Amén. Porque nosotros ahora somos cristianos. Amén. Y tenemos que dejar todo paganismo. Ok, vamos a Efesios capítulo 5, verso 11. Este texto es muy importante para nosotros. Efesios capítulo 5, verso 11. Va a estar en el Nuevo Testamento después de Gálatas y antes de Filipenses. Efesios 5, 11. Dice así la palabra del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, amado hermano. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y la fiesta del Halloween o la celebración del Halloween es una celebración de las tinieblas. Es una celebración satánica y oscura. Y los hijos de Dios, la iglesia del Señor, no participa de estas fiestas, por más culturales que las quieran presentar. Por más culturales que las quieran presentar, por más sanas que las quieran presentar, por más que las adornen y quieran decir que esas fiestas fueron aprobadas por la iglesia tradicional, usted y yo como hijos de Dios no participamos de esas fiestas. Amén. Por supuesto, tal vez sus niños no lo van a entender con la claridad que usted lo pueda estar entendiendo hoy. Porque para sus niños, tal vez sus amiguitos los van a invitar. Sus amiguitos les van a decir, ya te compraste tu traje de Halloween. Ya a mí me lo compraron y viera qué bonito me quedó. Y mira, dile a tu mamá. Pero tú tienes como padre la obligación de llamar a tu hijo y enseñarle estos versículos bíblicos y decirle, mire, mi hijito, usted y yo no practicamos esto porque esto no le agrada a Dios. Es una costumbre del mundo y es pecaminosa. Y nosotros los hijos de Dios no lo hacemos. ¿Verdad que usted no quiere hacer algo que ofenda a Dios? Y el chiquito le va a decir no, entonces no practique eso, por favor. No le discuta a sus amigos, más bien ore por ellos, pero nosotros no practicamos eso. Amén. Enséñele a sus hijos. Si es posible ese día, compre un juego de mesa y esté en su casa con sus hijos. Cómpreles dulces si es tanto el deseo de comerse unas golosinas. Cómprele una bolsita de golosinas y siéntese con ellos a comer golosinas y a jugar ahí en una mesita algún juego de cerebro, no sé cómo le llaman ustedes, de memoria. Memoria, ¿verdad? O alquilen una película cristiana y la ponen en el televisor y ven una película cristiana. ¿Me entiende? O busca un libro de cuentos y le lee aunque sea un cuento ahí, una historia bíblica o algo así, pero manténgalos dentro de la casa, no los deje salir, porque corren peligro, hermano. Hay gente inescrupulosa que entregan caramelos y dulces envenenados en esa noche para hacerle daño a las personas. Muelen vidrio a veces y le echan a los dulces para que la gente que se los coma les tengan problemas digestivos. A muchos los han hasta abusado en esa noche mal llamada noche de brujas, ¿verdad? Ok, segunda de Corintios
Si está apuntando, le voy a dar citas bíblicas para que apunte, porque tenemos muchas citas bíblicas que pudiéramos ver. 2 Corintios 7:1. Tal vez la encuentro y la leo así rapidito. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de estas cosas. 2 Corintios 6:14 al 17 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Verso 17: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. No toquemos lo inmundo, salgamos de este mundo pecaminoso, cargado de prácticas paganas que no honran ni glorifican el nombre glorioso de nuestro Dios. Amén. Allá atrás en la pizarra yo pegué en resumen la historia de Halloween. Allá atrás en la pizarra está la historia de Jack O'Lantern también, y están algunas de las citas bíblicas que yo cité ahí. Si usted quiere verlas al final del servicio, las puede ver. Toda esta información, hermano, la bajé de internet comparando todas las opiniones de más de 10 personas que escribieron sobre Halloween. Todas coincidían casi en un 95%, hermano. Así que creo que es una información fidedigna, y yo le invito en este momento para que se ponga de pie y para que hagamos una oración rompiendo este tipo de maldiciones en nuestra vida. Si usted ha practicado el Halloween en alguna época de su vida, dígale al Señor que le perdone, que usted no sabía de qué se trataba eso. Aproveche este momento para decirle: Señor, perdóname, Señor, yo no sabía que el Halloween tenía una tradición tan pagana, tan oscura, tan terrible, ¿verdad? Pero también vamos a orar para que en este país esa tradición se deje de practicar, y para que el Señor guarde a los niños y las niñas que van a andar en la calle ese día y haciendo cosas que están fuera de la voluntad y del propósito de Dios. Amén. Sabe, hermano, hay satanistas que están orando para que ese día sucedan cosas horribles del reino de las tinieblas. Pero nosotros los cristianos vamos a orar para que no suceda nada malo del reino de las tinieblas, y que más bien se opere el poder de Dios. Amén. Sobre las personas, y tengan temor, pero no temor del diablo, sino temor de Dios, de salir a ir a participar de esas cosas infructuosas del reino de las tinieblas. Amén. Así que vamos a orar primero pidiéndole perdón al Señor. Si usted ha practicado este tipo de cosas, yo le invito para que se arrepienta en este momento. Si quiere hacer esta oración conmigo, hágala para que usted pueda guiarse y pedirle perdón al Señor. Dígale: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo reconozco delante de ti que he pecado, que he fallado, que me he dejado influenciar por las prácticas de este mundo. Yo no sabía de dónde venían estas costumbres. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús, y te prometo que nunca más voy a volver a practicar estas fiestas paganas. Gracias, porque Jesucristo, por su preciosa sangre, me perdona mis pecados y me ayuda a vivir en comunión contigo desde ahora y para siempre. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo sé que el Señor te ha perdonado, porque el Señor conoce los corazones y Él te ama. Y Él no te quiere condenar, y tal vez te trajo en esta noche para que escucharas esto y para que tú pudieras estar en paz con Él. Vamos a orar para que esa noche sea un fracaso para el reino de las tinieblas y un éxito para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús,
nos ponemos de acuerdo, Padre, desde ahora y hasta el 31 de octubre. Vamos a estar orando, Padre, cada vez que podamos acordarnos acerca de este día, Padre, para que tú guardes los niños, las niñas, los jóvenes, todas las personas, Señor, que por su ignorancia practican, Señor, esta celebración del mundo, del pecado, Padre, que sean guardadas del mal, que el enemigo no les pueda causar daño. Padre, que ese día el reino de las tinieblas sea confundido, que ese día los sacerdotes satanistas no puedan operar sus conjuros, sus hechizos, ni sus maldiciones, que por el contrario, el poder y la gloria de Dios se manifieste en las familias, en los hogares de los hijos de Dios, de los cristianos, y que a través de ellos puedan ser influenciados todos aquellos que no te tienen, que no te conocen, Padre, en el nombre de Jesús. No le tenemos miedo al enemigo, ni a ninguna de sus maquinaciones, ni mentiras. Más bien declaramos el poder de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Padre, gracias por habernos librado a nosotros de todo este paganismo, de todo este pecado, de toda esta falsedad. En el nombre de Jesús, sigue guardando a nuestros hijos, síguelos protegiendo de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu grandeza, de acuerdo a tu misericordia y a tu favor. En el nombre precioso de Jesús yo te lo ruego y te doy gracias. Aleluya. Siga orando, por favor, siga clamando al Señor. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguna persona aquí que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo?